Bendiciones a todos, les habla Víctor Escalona. Y Jacqueline Escalona. Bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy, Kingdom Life JB. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante para cada persona, para cada cristiano. Y el tema es no limites a Dios. No limites a Dios. El gran problema existente en toda la gente es que limitamos a Dios. Y Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios sin límites. Tenemos un Dios sin límites. Así que hoy vamos a estudiar en profundidad para que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes pueda actuar con la abundancia de Dios y no limitando a Dios. Así es. Dios quiere hacer cosas en tu vida mucho más grandes de lo que tú crees. Tú a veces deseas algo, pero Dios tiene un propósito sobrenatural en tu vida, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, de lo que nosotros podemos ver, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ve por encima y más allá de lo que nosotros podemos ver. Así es. Dios tiene un plan. Imagínate tú el plan de Dios, Jacqueline. El plan de Dios dice que tú vas a alcanzar ciertos niveles en la vida en un área determinada. Pero el plan del hombre dice, no, yo quiero nada más alcanzar el primer nivel. Y Dios tiene 10 niveles para ti. Amén. Estás limitando a Dios. Ese es uno de los grandes errores que cometemos, que empezamos a limitar a Dios. ¿Por qué? Porque escuchamos las voces contrarias. Equivocadas, sí. Equivocadas, que te limitan, que ves el entorno y dices, no, yo no puedo, yo no puedo alcanzar ese, más allá de lo que está haciendo todo el mundo. Pero Dios quiere y tiene un propósito contigo. Amén, así es. La Biblia está llena de palabras donde Dios nos demuestra que Él es un Dios sin límites. Está llena de promesas y de cosas grandes para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es importante que sepamos que para conocer, debemos conocer a Dios. Claro. Esa es una de las cosas que debemos hacer. Tenemos que conocer a Dios. Sí. ¿Y cómo conocemos a Dios? Bueno, muy importante, lo conocemos a través de nuestra relación con Él. Y a través de la palabra de Dios. A través de la Biblia. Sí. Si solo comenzamos la Biblia empieza en Génesis. Así ¿Y qué es. dice? Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó y fue creando cada cosa sin límite. Así es. Porque Él no dijo, voy a hacer una tierra pequeñita, no, solamente 1 kilómetro para allá, 1 milla para acá y 1 milla de altura. No, Él creó una tierra abundante. ¿Cuántas personas hay en el mundo ahora? Millones, billones. Así es. Billones. Sí, Dios es un Dios de abundancia. De abundancia. Todo lo que Él ha creado es abundante y es sin límites. Sin límites, los lagos. Ver la variedad de flores que existen, la variedad de especies de animales, la variedad de plantas, la diferencia entre naciones. Así es. Hay muchas cosas que Dios ha creado que son sobrenaturales y son sin límites. Exacto, por eso es que tenemos que aprender a ver, como Dios ve. Sí. En los años 1400 se creía que la tierra era plana. ¿Por qué? Porque no se veía más allá del horizonte del mar. Así Tú te ponías en la orilla de la playa y veías, la tierra llega hasta allá. Hasta donde se ve el horizonte. El horizonte, ahí termina el agua y ahí hay un abismo. Sí. ¿Ok? Entonces, así, ese es el mejor ejemplo para hablar del límite, de que Dios no tiene límites. No. De que los límites lo ponemos nosotros porque es lo que vemos. Así es. Y que Dios es un Dios de abundancia. Así de abundancia en todas las áreas, de plenitud, de llenura. El Espíritu Santo se encuentra en cualquier parte, en cualquier lugar. Así Dios mismo es un Dios que está omnisciente, omnipresente
en cualquier parte lo podemos tener. Sí, hay y personas. cualquiera lo puede accesar. Exacto. Hay personas que han limitado, que se han limitado y le han puesto límites a Dios y no han pasado de un nivel determinado. Pero hay personas que han nacido en el lugar más lejano. Por ejemplo, estamos en Estados Unidos, este programa está saliendo desde la ciudad de Miami, el estado de la Florida, de los Estados Unidos. Pero en un lugar apartadísimo. Remoto. Nómbrame un lugar apartado. En un lugar de repente de África o en un lugar En Mongolia, del por ejemplo. norte, en Finlandia, en la parte norte llegando al Polo ¿Y Norte. cuántas personas han sido exitosas porque han tomado una decisión Sí, y no han limitado a Dios? así. Porque una vez que tú empiezas a creer y reconoces y tienes la convicción de que Dios es un Dios sin límites, a partir de allí tú empiezas a hacer las cosas ilimitadamente. Porque tienes un Dios que te apoya. Porque no es que seamos nosotros ilimitados. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos personas que todos prácticamente no podemos ver más de lo que nos da. Por ejemplo, si nos vamos a la playa ahora, podemos ver el horizonte, pero no vemos más allá. Pero sabemos por conocimiento que la tierra no termina en el horizonte. También que Dios es un Dios de lo imposible. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero volviendo al tema, entonces cuando tú conoces que la tierra es redonda y no es plana y va más allá, entonces ya sabes que ese límite no existe. Así es. Y entonces cuando tú lees la palabra de Dios, vas a aprender, vas a digerir esas palabras y vas a saber que Dios no tiene límites. Y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, Dios nos creó a su perfecta imagen y semejanza. Significa que nosotros no debemos tener límites. No debemos tener límites porque el límite del ser humano, los límites, sí tenemos límites como ser humano, pero Dios, como es Dios, es un Dios sin límite, Él empieza a trabajar sobre el límite del ser humano y por eso es que tenemos abundancia y no tenemos limitaciones. No sé si me expliqué bien, Jacqueline. En Salmo 147:5 nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Repítelo, por favor. Es importante saber que es grande, que es de mucho poder y que su entendimiento es infinito. El entendimiento. Cuando su entendimiento es infinito, eso nos dice que cualquier cosa que nosotros estemos pasando, cualquier situación que nosotros tengamos, si la ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a dar una solución. Una salida. Porque su entendimiento para cualquier situación es infinito y para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Entonces, cuando nosotros colocamos algo que estamos pasando, alguna situación, la colocamos en sus manos, una decisión que tengamos que tomar y no sepamos, no vemos la respuesta o no vemos salida, la ponemos en las manos de Dios en oración, en comunión con Él, vamos a darnos cuenta que Dios nos va a dar una solución. ¿Por qué? Porque Él tiene un entendimiento infinito y Él va a tener la solución perfecta acorde a nuestro propósito. Claro, no acorde a lo que nosotros queramos, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta, sino acorde a nuestro propósito y llamado, conforme a lo que hemos sido llamados. Leemos nuevamente ese salmo para que ustedes lo ubiquen en su Biblia, allí, Salmo 147:5, sí. Y dice, grande es el Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Así infinito. Es. Entonces eso significa que nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Si Dios quiere darte una casa, un carro, un excelente trabajo, unas buenas relaciones, una excelente familia, muchos hijos, salud. Entonces no
no. Hay una No, palabra lo que de Dios pasa es que también en la Biblia nos dice que mi pueblo perece por por falta de conocimiento. Así es. Y podemos ver que ¿qué es el conocimiento? Es el conocimiento en Dios. No el conocimiento en la ciencia, en los estudios, en la finanza, en la medicina, no. Es el conocimiento en la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando hacemos un hábito de tener el estudio de la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer más lo que Dios ha hecho. Así es. Vamos a conocer más cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y de esa manera nosotros podemos confiar que lo que le estamos dando a Dios para que Él nos dé una solución va a ser la solución que nosotros ni imaginamos, pero va a ser la solución acorde a lo que nosotros deberíamos hacer. Vamos a recomendarle a todas personas, a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de este canal de YouTube, que a partir de hoy lean la Biblia, pero traten de meditar en ella. Sí. Cuando lean Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Imagínense los cielos y la tierra. Para nosotros eso es demasiado grande. ¿Entiendes? Sí. Para Dios es pequeño porque Él creó todo. Bueno, Él creó el universo. En Génesis 18:14 nos dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Y es importante algo. Queremos hacer mucho énfasis en esto. Es importante que para que nosotros podamos estar más relacionados con el conocimiento infinito de Dios, debemos meditar y estudiar la palabra de Dios. Como dice Víctor, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, no es leerla como un libro y quedarnos leer 2, 3 libros en un día. No, es importante que nos tomemos el tiempo para que meditemos en cada versículo que estamos leyendo. Porque de pronto en un capítulo que tiene 20 versículos, uno se te hace rema y vas a entender la majestuosidad de nuestro Padre que está en los cielos. En muchos versículos puede haber mucha información que te va a revelar misterios, secretos que son revelados a los hijos. Así Entonces, nosotros oramos antes de empezar a leer la Biblia, leemos la Biblia y vamos a estar en comunión con esa palabra que recibimos ese día y pasamos el día meditando en esa palabra. Así y es. Dios nos va a hablar de forma sobrenatural. Vamos a tener una conexión de nuestro corazón, de nuestro espíritu con la mente infinita de Dios. Así es, así y definitivamente vamos a poder ver como Dios ve. Y vamos a poder pensar como Dios piensa, como Dios ¿Cuáles son habla. los pensamientos que tiene Dios? Vamos a poder hablar como Dios habla y vamos a poder ser imagen y semejanza de lo que Él es. De lo que Él creó. Sí. De lo que creó. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el versículo con el que vamos a finalizar. Ese es Filipenses 4:13. Y repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo? Que es todo. Sí, todo. O sea, todo lo que las nada es circunstancias imposible, que estemos pasando. Y en este momento le quiero hablar a aquellas personas que de repente están en un hospital, que están en alguna situación donde el diagnóstico de un médico puede haber desahuciado a alguien. Quiero decirte que Dios es un Dios sobrenatural. Para Dios no hay límites. Si el propósito de Dios en tu vida aún no se ha cumplido, créele a Dios, que Dios se va a glorificar. Así es. Que Dios va a traer sanidad sobrenatural a tu vida. No pienses cómo, no lo limites. No pienses en el diagnóstico del médico, piensa en lo sobrenatural y lo ilimitado de Dios que puede hacer en tu vida. Porque Dios siempre tiene la última palabra. Y Él puede levantarte, Él puede hacer el milagro. Una visitación del Espíritu Santo en ese lugar donde te encuentras va a traer sanidad, sanidad divina, va a traer sanidad del cielo. Y vas a ver la obra de Dios en tu vida realizada. Así es. Si lo crees, di amén. Amén.
Amén. Y amén. empieza a leer desde hoy la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Vas a ver los milagros que hizo Jesús. Así es. Jesús caminó sobre, Las aguas. Y tantos milagros, o sea, ahí es convirtió el agua en vino. donde también se fortalece tu fe, porque vas a ver las cosas que Dios hizo hace 2000 años que hoy en día aún siguen ocurriendo. Por eso es que ahora podemos repetir, lo hemos dicho en programas pasados, que es de caminar por fe y no por vista. por vista. Así es. Porque vemos el límite del horizonte donde el Marte termina y pensábamos en los 1400 Sí. que ese era el límite y de ahí había un abismo. Bueno, ese es el mejor ejemplo de caminar por vista. Entonces, si tenemos el conocimiento de la ciencia, que sabemos que la Tierra es redonda, ¿ok? A partir de ese momento, nosotros supimos que no había un límite, sino que la Tierra continuaba. ¿Pero por qué? Porque obtuvimos el conocimiento de la ciencia. Pero si obtenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, si oramos todos los días y buscamos la presencia del Padre que está en los cielos, definitivamente vamos a empezar a vivir en fe y no por vista, pero esa fe te va a llevar a la realidad, se va a ir a la realidad, porque Dios está diseñando tu propósito, está diseñando lo que está necesitando la persona que en ese momento está orando. Así que empieza a orar y a creerle a Dios que Dios va a hacer ese sueño que tú tienes alojado en tu corazón, que para muchas personas es imposible hacerlo y muchas personas de pronto te han dicho: mira, olvídate de eso, no lo puedes hacer. Mira dónde estás, mira, eso es ver, eso es por vista, pero Dios te va a enseñar, Jesús te va a enseñar, la palabra de Dios te va a enseñar que tienes que caminar por fe, y la fe sobrepasa los límites del hombre natural y se acerca a la abundancia y a lo que Dios es, un Dios abundante, un Dios sin límites y un Dios donde nada es imposible para Él. Sí, es importante también ver que cuando caminamos por fe, no son pasos gigantes, podemos dar pasos pequeños y es como que se va encendiendo una luz y ves una parte del panorama, das otro paso por fe y vas creyéndole a Dios y se enciende otra luz. A veces no es de que vamos a dar un paso y ya vimos todo el panorama. Puede ser, si le place a Dios, mostrarnos a través de visiones, de sueños o a través de una palabra profética cuál es la visión para nuestra vida. Pero muchas veces tenemos que caminar por fe y no por vista, pero creyéndole a Dios y creyendo en las promesas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Si nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a caminar por fe y cada paso que vamos dando se va a ir iluminando el camino. Es Así increíble. vamos a saber que caminamos por los senderos rectos de Dios. Porque Dios te va a empezar a mostrar las cosas que antes no podías ver. Te va a unir con gente que antes no la tenías a tu lado. Te va a acercar a lugares que antes pensaba que era imposible llegar allá. Y te va a hacer, hay una palabra de David que mandó a buscar a una persona para que esa persona, que era inclusive paralítica, que no podía caminar, se arrastraba, viviera en la casa del rey. Que era el hijo de Saúl. De Saúl, sí. Que Jonathan. Sí, Jonathan, el hijo de Saúl, que sufrió un accidente y no habían vuelto a saber de él. Y cuando él se enteró que estaba vivo, lo mandó a llamar. Lo mandó a llamar y a comer en la casa del rey, Sí. a vestir de las ropas del rey, a vivir en la casa del rey. Y Él fue hijo de un rey, pero quedó en el olvido. Así es. Después del accidente creció en lugares inhóspitos después de haber estado en un castillo, en un palacio.
Sí. pero Dios no se olvidó de él. La soberanía de Dios es tan grande. Y Dios usó al rey David para que lo buscara. Sí. Y lo mandó a buscar para comer en la mesa Así es, del rey. en la comida, Y ser exacto. tratado como lo que fue el hijo de un rey. El nieto de un rey, sí. 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 Entonces, El nieto. sí, perdón. el nieto de un rey. Pero esa es la grandeza de Dios. Entonces, no hay nada imposible. Si Dios hoy te dice que vas a vivir en la casa de un rey, ¿tú lo creerías? Nosotros tenemos el rey de reyes. Amén. Dios es el Es todopoderoso. todopoderoso. Dios te invita hoy a vivir en su casa. Amén. Y tienes que creerlo. ¿Y cómo tienes que hacerlo? Aceptarlo a Jesús en tu corazón. Amén. Si no lo has hecho, es hora de hacerlo. Porque Dios quiere que habites en la casa del Rey, que comas en la casa del Rey, Amén. que vistas del Rey y que veas las cosas como el Rey las ve, como Dios la ve y no como la ve el hombre. Así es. Si tú quieres pasar de nivel en tu vida, si quieres salir de ese pozo cenagoso en que estás metido, de esa situación difícil que estás pasando, de ese problema matrimonial o problema familiar o tal vez problema financiero o cualquier detalle que quieres entrar a la universidad y no tienes la forma, no tienes los recursos, no hay manera. ¿Sabes qué? El rey sí tiene las maneras. El rey es el dueño del oro y de la plata y tiene los recursos para ti. Solo que tienes que creer en él y aceptarlo a él. Acepta a Jesús en este día en tu corazón y verás la transformación, porque vas a entrar a la casa del rey, vas a comer y a vestir de la casa del rey. Amén. Y repite con nosotros ahora: Padre Celestial, yo reconozco Yo reconozco que soy un pecador que soy un pecador y que mi pecado y que mi pecado me separa de ti. me separa de ti. Yo hoy confieso Yo hoy confieso y creo y creo que Jesús que Jesús es el Hijo de Dios. es el Hijo. Que si creíste en esta oración, ahora vas a decir: yo creo. Jesús, te pido, entres en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Habita en mí. Habita en mi corazón. Y yo caminaré Y yo caminaré como tú caminaste. como tú caminaste. De ahora en adelante, De ahora en adelante, creeré en ti. creeré en ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, Amén. ya eres salvo. Así es. Eres una persona que va a estar ahora en la posibilidad de conectarse con Dios todos los días, con Jesús todos los días, a cada instante. Y Dios va a empezar a trabajar en tu vida, a hacer una transformación grande, para que esos límites que antes tenías ya salgan de tu vida y empieces a vivir una vida abundante como Dios quiere, una vida sin límites como Dios quiere. Y si hiciste esta oración, vamos a dejar aquí nuestro email para que te comuniques con nosotros, para poderte guiar en tu nuevo caminar, en tu nueva vida. Dios es un Dios sobrenatural, un Dios sin límites. Y Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere hacer que tú entiendas cuál es tu propósito, porque cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de la novia, de Cristo. Y cada uno de nosotros representa una parte importante de ese cuerpo, que es la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tiene un propósito y un propósito diferente. No podemos compararnos con el propósito del hermano, de la hermana, porque cada persona tiene un propósito asignado de acuerdo a cada persona. Por supuesto. Y en este momento, cuando estábamos orando, me vino en mi corazón una mamá, una madre que está pasando por una situación. Me vino eso en ese momento, como con unos niños y con unos niños pequeños. Quiero decirte que puedes comunicarte también con nosotros. Queremos orar por ti. No importa la situación que estés pasando, Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene propósito para ti y para cada uno de tus hijos. Es importante que busques con todo tu corazón a Dios y Él te va a revelar cosas.
Nosotros a veces pasamos por situaciones, vemos todo como empañado, como mucho humo y no podemos ver claro. Y muchas veces hablamos con las personas equivocadas. Estamos en una situación difícil y hablamos con cualquier persona que tengamos cercana. Y no es así. Nosotros debemos hablar con las personas correctas, con las personas que pueden dar un mensaje de Dios, que pueden orar por ti, que pueden revelarte el propósito de Dios contigo. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, de acuerdo a cualquier circunstancia que estemos pasando, sepamos que Dios pone ángeles alrededor de nosotros. Amén. Pone personas que pueden ayudarnos en oración, en consejo, en dirección, para que nosotros podamos ver con más claridad, para que podamos empezar a caminar en el sendero de Dios y a aprender de su palabra. Eso es muy necesario y muy importante. Así es, gracias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Sí. Estamos viendo que el mundo en general está convulsionado. Hay un versículo que dice, caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi derecha, a mi izquierda, pero nada me toca. Y no es que nada me toca porque yo lo digo, es porque Dios lo ha dicho, es porque Dios cuida a sus hijos, porque Dios tiene una cobertura especial para sus hijos, para los hijos que le siguen y que son obedientes, que guardan sus mandamientos, que guardan su palabra y que hacen la obra de Él. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Así es. Son los últimos tiempos y tenemos que caminar en comunión con nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. No deberíamos salir de nuestra casa o dar un paso, tomar una decisión sin antes haberlo puesto en las manos de Dios. Así es. Nosotros vamos a salir de nuestra casa, vamos a hacer un viaje, vamos a manejar, vamos a ir al colegio con los niños. Primero, lo primero tenemos que hacer es orar y poner el día en las manos de Dios, porque solo así vamos a estar protegidos. Es importante, el enemigo está rondando y todas las señales que hemos visto son señales de los últimos tiempos. Tenemos que estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo y tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Así que muchísimas gracias por la atención. De verdad que es un placer tanto para mi esposa Jacqueline Escalona y para este servidor Víctor Escalona haber estado un tiempo de calidad con ustedes, un tiempo de Dios con ustedes. Así que el Señor los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Le dé paz y le provea todo lo que usted necesite ahora y siempre en el nombre poderoso de Jesús. Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo, dele like, suscríbase a nuestro canal, escríbanos nuestro email y con muchísimo gusto cada uno de nosotros, tanto Jacqueline como yo, estaremos respondiendo. Y si tienen petición de oración, tengan la seguridad, no tengan pena, no tengan miedo, comuníquense con nosotros. Nosotros queremos estar en comunión con ustedes también, en comunicación con ustedes, porque queremos darle palabra de Dios, que Dios quiere que cada uno de ustedes lo sepa, para que vivamos con un Dios sin límite, vivamos un tiempo sin límite, porque tenemos a Dios con nosotros. Gracias, hemos orado. Es muy importante también que mantengamos nuestra familia envuelta en oración. Así es. En oración. Nuestra familia, nuestros hijos, cordón de 3 dobleces, que no se rompe. Y una de los dobleces es la oración. Mantengamos nuestros hijos cubiertos con la sangre de Cristo y protegidos en oración. Así es. Para que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Así es. Dios los bendiga. Dios los bendiga.